Palabra viva. Anuncios. Vamos a entrar en la palabra de Dios en esta mañana. Saludamos a los hermanos de Radio Bonao Bendición, Yuna Visión, Telebendición, los hermanos que nos ven en el Cibao completo, también a través de Santiago TV, un canal de Santiago que retransmite con nosotros. Muchas gracias. Compartan los enlaces, siempre les digo, compartan los enlaces. Ustedes ni yo sabemos a quién vamos a bendecir, pero hágalo por amor, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso a los hermanos de la radio, la televisión, las redes. Estamos en vivo. Transmitimos en vivo, nada aquí es editado. El culto de Yuna Visión es editado, pero esto es en vivo. Abra su Biblia, Efesios capítulo 5, del 5 al 17. Vamos a seguir instruyéndonos en esta palabra. Y hoy vamos a mirar otra dimensión de la voluntad de Dios, de la voluntad del Señor. Si llegó Efesios es uno de los libros del Nuevo Testamento. Ok, dice, mirad con diligencia. Diga conmigo, con diligencia. ¿Conoce usted lo que es una persona diligente? Una persona que no es perezosa, una persona que está despierta. ¿Cómo andéis? No como necios, sino como ¿qué? Como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis ¿qué? Insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Ya este es el tercer mensaje. Empezamos antes de Año Nuevo a hablar de la voluntad del Señor. Este es el año de la buena voluntad del Señor. Este es el año de conocer más de cuál es la voluntad de Dios. Porque ese es un tema profundo como usted no se imagina y amplio como usted no se imagina. Porque la voluntad de Dios es el deseo de Dios, es el hacer de Dios, es el corazón de Dios. Y es tan amplio que puede ser que nos tome mucho tiempo exponiendo, explicando, y que Dios nos dé revelación para entender y corazón para atesorar la instrucción. Amén. Hemos hablado de esto ya hoy por tercera vez. Seguiremos hasta que el Señor quiera enseñarnos cuál es su voluntad. La voluntad de Dios es el querer de Dios, el hacer de Dios, el corazón de Dios. Amén. Nosotros, como somos criaturas de Dios, estamos creados a su imagen y semejanza, también tenemos voluntad. Entonces, el tema es cuál de las dos debe predominar, la de Dios o la mía. Usted puede estar seguro que si predomina la voluntad de Dios, será mejor para nosotros. Por no predominar la voluntad de Dios en nosotros, vemos lo que vemos. Vemos tantas cosas desordenadas, fuera del diseño original. Pero la voluntad de Dios, dice Romanos capítulo 12, que es buena, agradable y perfecta. ¿Verdad? Diga conmigo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, la voluntad de Dios, el hacer de Dios, el deseo de Dios, el corazón de Dios, está escrito en gran parte en la Biblia. O sea que se puede conocer la voluntad de Dios. Usted puede saber cuál es la voluntad de Dios si escudriña las Escrituras, si lee la Biblia, si ora, si se congrega. Puede ser instruido también en cuál es la voluntad de Dios. Esa preguntita, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida?, es la pregunta más difícil que muchos creyentes tenemos que enfrentar, porque muchos no sabemos responderla. Si se pasara un listado allá afuera y le preguntáramos a cada hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida?, mucha gente gagueara, mucha gente titubeara, mucha gente dijera, algunos responderían, pero no responderían conforme y de acuerdo a Dios, responderían de acuerdo a su interpretación, porque nosotros tenemos interpretaciones de la voluntad de Dios personalizadas también. No sé si me comunico, ¿verdad? Porque cada cual, según su conveniencia, juzga. Y si la voluntad de Dios no está alineada a lo que a mí me conviene, pues eso yo no lo veo como voluntad de Dios. Pero muchas veces hay cosas que Dios permite que son voluntad de Dios para Dios lograr propósitos en nuestras vidas. Hablábamos el miércoles de voluntad soberana. Es la voluntad en la cual Dios no consulta con nadie, nunca ha consultado, Él no hace reuniones, Él toma decisiones y revela su voluntad por boca de los profetas, por boca de los ministros o por su palabra la va a revelar.
la voluntad moral de Dios, hablando de su santidad, de sus atributos perfectos, donde el hombre empieza a entender las cosas que Dios aprueba y las cosas que Dios desaprueba. Y también hablamos de la voluntad individual, porque para cada uno de nosotros hay una voluntad de Dios también. Indistintamente de que seamos un cuerpo, Dios tiene voluntad para cada quien. No todos somos oreja, no todos somos nariz, no todos somos ojos. Cada uno tiene una parte en el cuerpo. Dígale a alguien, tú tienes una parte en el cuerpo. Entonces, cada órgano en el cuerpo tiene una función. Y su función es importante para el cuerpo. Cuando un órgano del cuerpo deja de funcionar, ¿qué le pasa al cuerpo? ¿Qué le pasa al cuerpo? Se desequilibra, se enferma, porque hay un órgano del cuerpo que no está trabajando. Hay un órgano del cuerpo que no está funcionando. Así es la iglesia. Si en la iglesia un órgano, un miembro del cuerpo no está funcionando, enferma la iglesia y crea un estado de estancamiento, porque ese órgano no está dando su función. Cada uno de nosotros tiene una función en el cuerpo de Cristo. ¿Usted lo cree? Dígame un amén como que usted lo cree. Yo creo que tiene una función. Ahora bien, ¿cuál es la función? Esa es la pregunta del $1.000.000. ¿Cuál es mi función? Bueno, yo alabo, yo voy a la iglesia los domingos, yo doy mis ofrendas. Nada, mucho más de ahí todavía. Hay cosas que van a ser reveladas en su tiempo, pero Dios no le da el paquete completo a nadie. Él lo va revelando circunstancialmente, poco a poco, va dando hasta que podamos entender. Amén. Yo le decía a mis hijos, que ya tengo un nieto, no sé si ustedes lo saben, creo que sí, que a los niños no es bueno regalarles muchos juguetes juntos. Darle un montón de juguetes. Muchos padres cometen ese error y no saben el daño que le hacen a los hijos. Les voy a decir por qué. Primero, cuando usted le regala a sus hijos 6 juguetes juntos, él no sabe cuál de los 6 va a preferir. Él no sabe cuál es su preferencia, número 1. Número 2, le quita atención y valor a lo que usted le dio. Entonces, usted queriendo forrar a su hijo de juguete, le está haciendo un daño. ¿Qué es lo correcto? Denle un juguete. Cuando él ya disfrute y se canse de ese juguete, cámbieselo y dele otro. Pero ya él disfrutó ese. ¿Me comunico? Ser papá se va aprendiendo muchas veces con las experiencias, porque todos cometemos el error de forrar a los muchachos de juguete y creemos que somos los padres más buenos del mundo porque le compramos una funda de juguete al muchacho. Tremendo daño le estamos haciendo. Lo ideal sería que usted le compre uno, que él lo disfrute, y después que lo disfrute, le cambie y le compre otro, y que él lo disfrute otra vez, y después le compre otro, pero que el niño queme etapas. Así en la vida de la fe, hay que quemar etapas. Y Dios, como es Padre formador, nos lleva por etapas también a nosotros. Amén. Entonces, hoy vamos a mirar por qué, si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, por qué es tan difícil y tan resistente la voluntad de Dios. ¿Por qué tanta gente resiste la voluntad de Dios? Y en la madrugada fue que yo vine a entender lo que Dios quería decirme con esto. Número 1, la razón fundamental por la cual la gente resiste la voluntad de Dios es porque no la conoce. Porque no la conoce. Si supiéramos cuál fuera la buena voluntad de Dios, ¿usted cree que la rechazaríamos? No. No la rechazaríamos. La quisiéramos. Y eso lo vi en una gráfica. En un video de TikTok, pasando por el iPad, vi un video de TikTok y la persona tenía como un regalo que darle a alguien, y detrás del regalo estaba dividido y había un billete como de 50 y había o de 20 y uno de 100. Entonces, conforme a la escogencia del que estaba del otro lado, iba a ser el premio. Cuando la persona escogía, entonces le decía, mire lo que te ganaste, y le viraba. Cuando la gente veía que tenía la oportunidad de ganarse 20 o ganarse 100, literalmente creaba un estado como de choque. Dice, oye, ¿por qué yo no escogí el de 100? ¿Sabe por qué la gente no escogía el de 100, la mayoría? Porque no sabía.
Si usted cree que si hubiesen sabido que hay un premio de $100, ¿iban a coger el de 20? No, iban a coger el de 100. Entonces, el desconocimiento es literalmente nuestro peor enemigo, o la ignorancia. Vamos a llamarle en un lenguaje un poquito, quizá para algunos no agradable. Desconocimiento o ignorancia es el primer enemigo de todo creyente. El no saber. Dicen por ahí que el que no sabe es como el que no ve. Entonces, cuando usted no sabe la voluntad de Dios, usted camina en desconocimiento, camina en ignorancia. ¿Aló? Y la Biblia habla de esto. Venga conmigo, Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas 4, 6. Dice, si usted tiene una Biblia completa, váyase al libro de los profetas menores, allá va a encontrar Oseas. Dice, mi pueblo, hablando el Señor con lamento, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Entonces Dios le da una confrontación al sacerdocio y le dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hay una confrontación al sacerdocio porque no enseñó al pueblo. Nuestro deber pastoral es enseñar. Ahora bien, las enseñanzas son por amor y son voluntarias. No son imposiciones, ni son macanas. No, son por amor. Porque el que ama quiere ver a los otros bien. Yo no he visto una persona que ame que quiere ver a los otros mal. Dios nos ama. ¿Usted tiene duda de eso? Dios nos ama. Y porque nos ama nos quiere ver bien. A paso hemos llamados a ser un cuerpo, a amarnos el uno al otro, a sobrellevar las cargas los unos de los otros, a los que son difíciles, tolerarlo, hermano. Y en lo que no es esencial, respetarlo, aunque no estemos de acuerdo. Pero yo no entiendo muchas veces ese comportamiento que revela como que todavía no nos ha nacido Cristo en nosotros, donde dos creyentes, porque van a diferentes iglesias, no se hablan. No lo entiendo. No me da la gana de entenderlo. Soy duro de service ahí. ¿Por qué? Porque no es ese el evangelio. El evangelio es el diseño de Dios para su cuerpo, que es su iglesia. Y aunque tengamos discrepancias de adoración, de predicación, de enfoque, seguimos siendo su cuerpo. Fíjese, quizá usted nunca se ha puesto a fijarse en el dedo chiquito de los pies, el meñique de los pies. Quizá usted nunca lo ha visto bien. Pero mire, un día que usted quiera, póngase a verlo bien, para que usted vea que ese dedito es raro. Fíjese bien, por favor. Hágame un favor. Cuando usted vaya hoy a bañarse, ahorita, cuando se quite los zapatos, quédese mirando ese dedito chiquito de los pies. Ese dedito es raro. Pero ay de usted si le quitan ese dedito, hermano. Ese dedito tiene un valor enorme para el propósito. Y no porque ese dedo sea raro, yo lo voy a desconsiderar. Al contrario, lo voy a cuidar. Porque sin ese dedito ahí, caminar se hace muy difícil. Entonces, aunque no tenga apariencia y aunque no tenga quizás la relevancia que tengan los otros, es importante. Dígale a alguien, es importante. Entonces, esa importancia no es la apariencia, sino su función. Diga conmigo, no es la apariencia, es la función. A veces nosotros nos desconsideramos por no tener o por tener apariencia. Al que aparenta le damos más preeminencia y al que no aparenta le desconsideramos. Ni una ni la otra. Esto no es de apariencia, esto es de esencia. De apariencia estamos cansados. Porque hay gente que aparenta pero no tiene esencia, no tiene sustancia. Amén. Entonces, no. El desconocimiento seguirá siendo nuestro peor enemigo mientras estemos en esta tierra. ¿Por qué? Porque todos los días vamos a combatir contra él. Lo que conocemos de Dios y su infinito poder, dice la Biblia, es lo que Él ha dado a conocer. Lo que significa que nos falta mucho por conocer todavía. No se crea que ya usted llegó. Dígale a alguien te falta, dígale te falta, dígame falta.
pero estoy aquí para aprender. Entonces, un elemento obstáculo contra la voluntad de Dios es el desconocimiento. Si yo no sé cuál es la voluntad de Dios, es imposible que la cumpla. Tú no le puedes pedir a alguien que tú no le has enseñado algo que lo haga. Imagínese usted que a usted le pongan un avión en la mano para que usted lo guíe, que usted lo maneje, que usted lo vuele. Dice, oye, pero en mi vida yo nunca he volado un avión, ¿cómo lo voy a hacer? Lo primero es que Dios te va a enseñar cuál es su voluntad para que tú la puedas hacer. Amén. Ya empezamos a hablar un poquito de la voluntad en cuanto a la santificación, pero hoy vamos a hablar de los obstáculos de la voluntad, desconocer. En nosotros debe haber un deseo de conocer la voluntad de Dios. Yo quiero conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida como esposo, como padre, como hijo, como hermano, como amigo y como siervo de Dios? ¿Qué Dios quiere conmigo? ¿Qué Dios quiere que yo haga? Esa es la pregunta. Hechos capítulo 9, versículo 6. Pablo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo sea en tu cuerpo? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo colaboro? ¿Cómo soy útil? Eso es importante tenerlo siempre en mente. El desconocimiento será nuestra enemiga y es el primer obstáculo que hay que vencer. Pero dígale a alguien, vamos a vencer en el nombre de Jesús. El segundo obstáculo que hay que vencer para conocer la voluntad de Dios o vivir la voluntad de Dios es la rebeldía. Y la rebeldía, aunque es un espíritu caído, un espíritu de maldad, en nosotros se puede transferir como dureza de corazón. Porque puede ser que usted sepa la voluntad de Dios, pero la resista. ¿Por qué? Porque no es lo que a usted le gusta. Y ahí es donde entra la soberanía de Dios. La voluntad de Dios no es lo que a mí me guste. La voluntad de Dios es lo que Dios determinó para mí. Padre, yo no quería ser pastor. En mi mente cristiana, después de conocer a Cristo, mi deseo no era ser pastor. Yo no pensé nunca en pastorado. Yo pensé que yo iba a ser un evangelista que iba a llevar la palabra por las calles y por los barrios, iba a sembrar el evangelio y iba a compartir las bondades de Dios. Punto. Por pastor yo no, jamás. Pero en el tiempo señalado, en el cumplimiento del Padre, el Padre quiso revelar que yo no era evangelista, que yo era un pastor. Aunque en mí hay una vena evangelística que no la voy a ocultar. Tengo pasión por las almas, tengo pasión por los caídos, tengo pasión por los hermanos que están en debilidad. Pero Dios me llamó a otro nivel y tengo que hacer lo que Dios quiere que yo sea, no lo que yo quiero ser. Yo estoy seguro que quizás algunos quisieron quedarse en su casa en esta mañana. Dígame amén y sea sincero. Pero el amor por la causa y también el entender la guerra que hay. Cuando se trata de Dios, hay una guerra espiritual. Y hay que disponer el corazón y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para vencer en el nombre de Jesús. Ser rebelde es estar contrario al diseño. Vamos a la Biblia, el libro de Jonás, capítulo 1, del 1 al 3. Jonás 1 del 1 al 3. Si usted puede venir conmigo, vamos a estar en los profetas menores. Si llegó, Jonás, capítulo 1, del 1 al 3, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, Jonás, capítulo 1, del 1 al 3, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ellos, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló allí una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El error de Jonás. Con Jonás se puede también usar otro obstáculo, que es el prejuicio. Jonás era hijo de un sacerdote. Jonás fue llamado a ser profeta, pero Dios lo mandó a donde él quería. Y Dios quería que se llevara un mensaje a Nínive. ¿Qué pasa? Que Nínive e Israel no se llevaban bien. Porque los ninivitas en un momento fueron opresores de Israel. Y Jonás tenía prejuicios contra Nínive. Es como que Dios te manda a dar un mensaje de amor a una gente que te cae mal a ti.
Yo espero que a usted nadie le caiga mal, ¿verdad que no? Se fueron. Pero que Dios te mande a aquel vecino que no te deja dormir por las noches con una música altísima. Que Dios te mande a aquel compañero de trabajo que habla y nunca se calla y lleva la vida de todo el mundo, y Raimundo también. Que Dios te mande a aquella persona que es bien difícil de tolerar. Hermanos, miren, hay gente difícil. Hay gente difícil. Pero si Dios te mandó a darle un mensaje de amor, ¿qué tú vas a hacer? Jonás le pasó eso. Había un mensaje para Nínive. Y Nínive, como había sido opresor de Israel, Jonás dijo: no, para Nínive no. Mándame donde tú quieras, pero a Nínive no. Y dice la Biblia que Jonás salió para huir de la presencia de Dios. ¿Cuánta gente en las iglesias está huyendo de la presencia de Dios? ¿Cuántos Jonases hay en este tiempo que está huyendo del diseño de Dios? Muchos. Muchos. Jonás cometió un error porque su prejuicio era mayor que la delegación que Dios le había dado. Su prejuicio le tapó el entendimiento. No, para Nínive no. Y eso es un tremendo obstáculo para la voluntad de Dios. Porque si la voluntad de Dios es que vayas al lugar donde tú no quieres ir, ¿cuál de las dos voluntades debe prevalecer? ¿La tuya o la de Dios? Se supone que la de Dios. Pero aquí dice mi Biblia que Jonás se levantó. Verso 2, verso 3, para huir de la presencia de Jehová. Se levantó para irse lejos de la presencia. Eso es como si Jonás no hubiese leído o escuchado el Salmo 139 de David. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde me esconderé de tu presencia? ¿A dónde? Pero lo hizo. Porque a veces el prejuicio nos toma el corazón, nos toma la mente y nos hace actuar prejuiciados. Y una gente que en el evangelio se prejuicie, se dañó. No podemos predicar el evangelio prejuiciados. Tenemos que predicarle a blancos y a negros con el mismo espíritu, a ricos y a pobres con el mismo espíritu, a inteligente y no inteligente con el mismo espíritu. Porque al final de todo, el mensaje no es tuyo, el mensaje es de Dios. El tercer punto que bloquea la voluntad de Dios en nuestras vidas es la dureza de corazón. Y la dureza de corazón viene muchas veces por las malas experiencias, por los malos sabores, por los sinsabores, por los malos tratos, y nos hace también insensibles a la voluntad de Dios. Venga conmigo a la Biblia, Mateo capítulo 19, versículos del 3 al 8. Si usted tiene una Biblia completa, ábrala en el libro de Mateo, capítulo 19. Yo espero no haberme equivocado. Cada vez que me equivoco, el Señor me hace entender algo. Dice la palabra de Dios: entonces vinieron a él los fariseos tentándoles, diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquiera causa? Oiga, por cualquiera causa. Por cualquiera causa. Eso se lo doy de consejo a los jóvenes. Nunca metan en su vocablo, en su diálogo a las parejas jóvenes la palabra divorcio. No. Esa palabra ni se menciona en medio nuestro. Porque es que usted sabe que va a tener diferencias y discrepancias. Usted sabe que eso es de orden. Van a venir momentos en que usted no va a estar de acuerdo. Que si es salado, que si es dulce, que si es frío, que si es caliente. No. No menciona esa palabra. Y dice aquí: ¿es lícito al hombre repudiar a la mujer por cualquier causa? ¿Repudiar a la mujer porque le quedó el arroz duro? ¿Repudiar a la mujer porque no sabe cocinar? Muchas mujeres se han casado sin saber cocinar. Y son mujeres que han sostenido un matrimonio por años con buen testimonio. Amén. Entonces, 4. Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? 5. Y le dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto,
Porque Dios juntó, no lo separe el hombre. 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. No fue así en el principio. ¿Por qué se quebrantan relaciones que han procreado hijos, que han procreado, que hasta nietos tienen, y se quebrantan matrimonios? Que uno dice, ¿pero cómo es posible? Después de 25, de 20 años juntos, cada cual por su lado. La dureza de corazón se confabula mucho con la soberbia. Y uno se vuelve soberbio. No es sensible. Y por más que le digan la verdad, no la recibe porque la soberbia no te deja oír. No te deja oír. Y si hoy día vemos tantas familias disfuncionales, tantas familias destruidas, es porque se ha endurecido el corazón. Se ha endurecido el corazón contra la voluntad de Dios. El divorcio no es la voluntad de Dios. No lo es. No está en el diseño de Dios. Nunca fue, ni nunca será diseño de Dios. Pero ¿por qué pasa? Por la dureza del corazón. Se ha ido el hombre pos la soberbia, pos los egos, y le ha hecho más caso a los egos que al diseño de Dios. Por eso la voluntad de Dios no se ve. Pero es la voluntad de Dios que si un hombre se unió a una mujer en amor, en el vínculo perfecto, que se amen hasta que la muerte los separe. Que amen hasta que la muerte los separe. Que no vivan como perro y gato, sino que se amen, se respeten, se valoren y que juntos den testimonio a sus hijos, a su comunidad, a los ángeles, de que esa unión fue Dios que la fundó, que la unió, en el nombre de Jesús. Pero ¿por qué hoy vemos lo que vemos? Porque se ha endurecido el corazón. Y ya el divorcio hasta cierto punto se ha vuelto como una categoría atractiva. Estoy divorciado, divorciada. Y los defensores de esas corrientes lo enarbolan como un triunfo. Amado, no. No. Eso como en el gol, en el fútbol. Un divorcio es un gol en contra. ¿Y usted sabe lo difícil que es anotar un gol? Es muy difícil. Entonces, ya después de una experiencia pasada, si ya la viviste, no la vuelvas a vivir. Si Dios te da la oportunidad de restaurar y te da un varón o una varona, que no pase por tu mente jamás divorciarte en el nombre de Jesús. Si estás unido en vínculo matrimonial, que jamás esa puerta se toque o aparezca el rótulo en la puerta. Divorcio, no, jamás en el nombre de Jesús. Porque eso no es diseño de Dios, eso no es voluntad de Dios. Amén, mis amados. Usted dirá, pero pastor, hay condiciones difíciles, hay momentos difíciles, es verdad. Hay cosas difíciles, es verdad. Hay momentos difíciles, es verdad. Pero si vencemos los egos, si vencemos la altivez de corazón y la dureza de corazón, podemos lograr reconciliación también. Para dos personas pelear, si uno de los dos no quiere pelear, no hay pleito. Pero si los dos quieren pelear, habrá pleito. Y quién sabe cómo va a terminar el pleito. Amén. Usted desactiva el pleito con la respuesta blanda. ¿Cómo desactivar un pleito? Lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? La respuesta blanda aplaca la ira. Una gente que venga para usted a comérselo encima y usted le dice, ay, perdóname, fue que me equivoqué, discúlpame. Pero si usted también se le subió el negrito a la cabeza, habrá problema. Entonces ahí es que se necesita tener cordura de Dios, dominio de Dios y entendimiento de la voluntad de Dios. Amén, mis amados. 3, 4. ¿Por qué se obstaculiza tanto el caminar en voluntad de Dios? Hay un elemento que no siempre lo mencionamos, pero literalmente es palpable en la iglesia. Mateo capítulo 25, 14 al 26, la parábola de los talentos. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 25 del 14 al 26. ¿Por qué se obstaculiza, se bloquea tanto que hagamos voluntad de Dios? Aquí hay un elemento que usted lo va a mirar y quizás le va a servir de gran ayuda también.
Mateo capítulo 25. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos, les entregó ¿qué les entregó? Sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. 22. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y me fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Amén. ¿Le dejamos hasta ahí? Deje el 25. ¿Cuál fue la causa por la cual este siervo escondió el talento? Por miedo. Ese es otro obstáculo por el cual mucha gente no entra en voluntad de Dios. Miedo. Mi pregunta es, ¿miedo a qué? ¿Miedo a qué? ¿Miedo al qué dirán? ¿Miedo al qué pensarán? ¿Miedo a cómo lo van a interpretar? ¿Miedo a cómo lo van a asimilar? Miedo, tuvo miedo, dice aquí. Pero en este caso él tuvo miedo a su Señor conociéndolo. Amados, cuando Dios da conforme a capacidad. Y cuando Dios multiplica conforme a fidelidad. Voy a repetir. Dios da conforme a capacidad y multiplica conforme a fidelidad. Al que le dio 5, se lo multiplicó por 5 porque fue fiel. Al que le dio 2, se lo multiplicó por 4 porque fue fiel. Al que le dio 1, este lo escondió porque fue infiel, no multiplicó. Cuando Dios da algo, te lo da porque Él confía en tu capacidad de ponerlo a producir. Cree que lo que Dios te ha dado es fértil. Cree que la semilla que está en ti es fértil. Producirá frutos al 30, al 60 y al 100 por 1. Y la semilla es la palabra que está en tu boca. Amén. Cree que Dios te va a usar. No escondas el talento. Ahora, aquí hay algo que aquí Dios me enseñó. Dice que lo enterró ¿dónde? En tierra. Ponme atención, despiértate en estos minutitos. Si te estás durmiendo, no te preocupes, yo te predico al Espíritu, pero me gustaría que te despierto. Cuando dice la Biblia aquí que lo enterró en tierra, quizá usted tiene la idea de que este siervo cavó un hoyo y fue y lo enterró. Déjame decirte que no es literalmente así. ¿Sabe dónde fue que lo enterró? Lo enterró dentro de sí. ¿Qué es el hombre? ¿Sabe lo que es el hombre? El hombre es tierra. Y si usted no lo cree, hágase así. O revise la camisa blanca después que usted la use, a ver, para que usted vea lo que va a tener ahí atrás. O blanco, aunque usted sea albino, para que usted vea que usted es tierra. ¿Dónde fue que este hombre escondió el talento? Dentro de él. Lo escondió, pero lo escondió por miedo. Amados, en la iglesia de Jesucristo, aquí y en muchos lugares, hay personas llenas de talentos y gracia divina, escondidas, pero no en la tierra, sino dentro de ellos. ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo a sacarlos, miedo a las interpretaciones que le dará la gente, cómo lo interpretarán, a qué dirán, a qué pensarán, y por eso no se atreven, hermanos. Déjame decirte que yo prefiero fracasar intentando hacer algo que tener éxito no haciendo nada. ¿Se entiende? Prefiero fracasar intentándolo que tener éxito no haciendo nada.
Por eso no cree usted en dinero fácil. No cree usted en hacerse rico fácil, en acostarse y mañana amanecer millonario. No cree usted. Las cosas que valen cuestan. Y para poder poner por obra la voluntad de Dios, hay que poner a un lado los temores, el miedo, la cobardía, la apatía. Y hay que atreverse en el nombre de Jesús. Hay que ser osado por la fe de aquel que nos llamó y nos dijo: yo estaré contigo todos los días. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo y no te anegarán. Cuando pase por el fuego, yo estaré contigo y no te quemará, ni las llamas arderán en ti. Hay que ser esforzado por causa de aquel que nos llamó y nos dio la delegación. No porque yo sea fuerte, sino porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo no puedo, pero Él puede. Y yo me atrevo, Señor. Si tú me envías, yo voy, Señor. Amados, el miedo ha sido literalmente uno de los mayores obstáculos para que las iglesias del Señor usen dones, talentos y ministerios. Mucha gente en las iglesias llena de miedo. ¿Pero miedo a qué? La pregunta mía. Yo veo cómo la gente se atreve fácilmente a ponerse un suéter de un partido y salir por las calles a proclamar: fulano de tal presidente, fulano de tal senador. Pero veo escasamente cómo una gente se atreve a decir: Cristo salva, Cristo viene, Cristo perdona pecado, Cristo liberta. Veo poca gente que se atreve a hacer eso. ¿Por qué? ¿Usted cree que un político puede ser más fiel que Dios? ¿Puedo yo invertir más tiempo en una campaña política que hablando de mi Señor? No, jamás. Sin embargo, yo veo que la gente lo hace. ¿Será porque le pagan? ¿O será porque sus conveniencias o las mieles del poder son tan atractivas? Que mañana está es que yo estoy en política. Tú lo llamas, no lo encuentras nunca. Es que yo estoy en política, es que estoy en campaña, hermano. Estoy fajado en la campaña. Yo soy del equipo del senador, yo soy del equipo del diputado, yo soy del equipo del alcalde. Y no tengo tiempo ni para respirar, ni para arrancarme la cabeza. Hermano, yo quisiera oír cristianos que me digan: no tengo tiempo para nada, porque estoy mañana, tarde y noche predicando el evangelio, testificando de Cristo, orando por la iglesia, llevando el mensaje, compartiendo con mis vecinos, abriendo puertas, tocando puertas, diciendo la verdad del evangelio. Yo quisiera oír eso. Y nosotros tenemos que empoderarnos de esta palabra. Esta palabra nos va a retar a nosotros a salir del miedo, porque en este año vamos para la calle a llevar el evangelio de Cristo, a testificar el evangelio de Cristo. Vamos a compartir el evangelio, contratado por la radio, por avión, por televisión, por donde sea. Vamos a decirle al mundo: no todo está perdido. Es verdad que los sistemas nos han fallado, es verdad que los partidos nos han fallado, pero hay uno que no ha fallado. Hay uno que venció, triunfó y triunfará por siempre, que vive y reina por los siglos de los siglos. Él es el Rey de gloria. Alzad, oh puertas externas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Vamos a tener que levantarnos nosotros entonces e ir y decirle. Proverbios 29, 25, mírelo ahí. Dice: el temor del hombre pondrá ¿qué? Lazo. El miedo paraliza. ¿Cuántos saben que el miedo paraliza? Hay muchas experiencias de personas que han vivenciado momentos donde un ladrón entró a su casa. Eso lo hemos visto en películas. Yo no lo he visto en vida real, pero en películas lo he visto. De que un ladrón entró a la casa, y cuando el ladrón entró, pudo lograr entrar a la casa, la persona que vio al ladrón se le fue la voz. No le sale la voz, porque el miedo paraliza. Pero ¿sabes qué? Sobre ti, sobre mí, no hay espíritu de cobardía. Sobre ti, sobre mí, hay un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de abrir tu boca y decir, y proclamar, y declarar, y desatar las bondades de Dios sobre ti. Por eso el miedo es un obstáculo que la voluntad de Dios se cumpla en ti, porque el miedo te paraliza, te frena y no te atreves. Hay momentos, hermano, que hay que sacudirse y cerrar los ojos y decir: bueno, el Señor está conmigo, por fe avanzo en el nombre de Jesús. Este es un año, hermano, de la buena voluntad de Dios, y la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y para que esas cosas pasen, yo tengo que accionar en el hacer de Dios. En muchas cosas no la podré entender del todo, pero voy a actuar según Dios me ha mostrado actuar. Porque si Dios te dice el paquete completo, quizás tú no harías nada, porque ya tú sabes cómo va a terminar la película.
Pero cuando Moisés se vio frente a los judíos, los hebreos, los egipcios aquí, y el mar rojo aquí, y Moisés en el medio, y los egipcios persiguiéndolo, y el mar rojo aquí, y Moisés clamando a Dios, Dios le dice: Moisés, what happens to you? ¿Qué pasa contigo? Y Moisés es el único texto de la Biblia donde Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Le gusta a Dios que uno ore, ¿verdad? A Dios le gusta que oremos. El Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Pero ¿sabes una cosa? Dios no le abrió el mar rojo a Moisés hasta que él no metió el piecito. Quizás tú quieres que puertas se te abran. Quizás tú quieres que lleguen trabajos buenos. Quizás tú quieres que proyectos se cumplan. Pero tú tienes que hacer tu parte. Deja el miedo. Atrévete. Toca la puerta. Al que toca se le abre. Al que pide se le da. Al que llama se le responde. Tienes que atreverte. Y eso aplica en todos los sentidos. Aplica en todos los sentidos. Óigame, no dejemos nosotros de pensar en las verdades de Dios. Una de ellas es que Dios es grande y fuerte. Cuando nos atrevemos a andar en voluntad de Dios, en obediencia, y salimos del miedo, el Señor hace proezas. En Dios, ¿qué dice la Biblia? Haremos proezas. Pero esa proeza Dios la hará con quien se atreva a marchar. Cuando Jesús habló a los discípulos sobre los panes y los peces, hermano, era como para probar la fe y probar quién de ellos se atrevía. Y 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuántos de ustedes creen que habían ahí? Según los estudiosos, ahí pudo haber dentro de ese conglomerado un aproximado de 30,000 personas. Porque si a los 5,000 hombres usted le suma las esposas, ya son 10,000. Y le suma por familia de a 3. O de a 4, o de a 5. Y dicen algunos que con esos tiempos no habían métodos anticonceptivos, ni habían tampoco controles de planeamiento familiar. Podían tener hasta 10 hijos fácilmente. Y Jesús quiso probar a los discípulos. El Señor, a mí me maravilla cómo el Señor se valía de las cosas naturales para probar la fe, para probar quienes estaban entendiendo el propósito, incluso para saber, para hacerle ver a ellos quién era Él. Son las 5 de la tarde. Ya va a caer el día en Israel, cae a las 6 de la tarde. Jesús le dice a los discípulos: ay, tengo compasión de esta gente, que se vayan sin comer los pobrecitos, me da pena. Denle ustedes de comer. Los discípulos empiezan a arrancarse la cabeza y dicen: oye, pero qué ocurrencia la del maestro. A esta hora, a las 5 de la tarde, ¿de dónde habrá panadería para darle a toda esta gente? ¿Quién tiene dinero para darle a toda esta gente? Y todo el mundo un perro y una reunión y esto y lo otro. Y se apareció un muchachito. Fíjese, por eso Jesús compara que tenemos que ser como niños. Se apareció un niño que tenía 5 panes y 2 peces. Y viene y le habla, me imagino, la túnica a Andrés. Señor, tengo 5 panes y 2 peces aquí. Ay, muchacho, claro, para allá. ¿Qué son 5 panes y 2 peces para 30,000 gente que hay aquí? Señor, yo tengo 5 panes y 2 peces aquí. Él puede usar. Echa para allá, tenemos un problema grande aquí. Tú hablándome de 5 panes y 2 peces a mí. Y vuelve el muchachito y le dice: Señor, tengo 5 panes y 2 peces aquí. Hasta que Andrés, no en su fe, sino en la fe del niño. Esto es bueno interpretarlo bíblicamente. Jesús no obró el milagro en base a la fe de Andrés, obró el milagro en base a la fe del niño. Muchas veces Dios hace cosas no por la fe tuya, sino por la fe del otro que está al lado tuyo, que creyó más que tú. Eso se mostraba en la Biblia. Le trajeron los 5 panes y los 2 peces a Jesús. Y Jesús dijo: esto era lo que yo quería, que alguien se atreviera a creer. Trajeron los panes y los peces, lo levantó. Le dijo a los discípulos: siéntalos de 50 en 50.
oró, ¡puf!, multiplicación. Pero alguien tuvo que soltar el miedo. Alguien tuvo que soltar el miedo. Así que dígale a alguien: suelte ese miedo, papá, suelte ese miedo, mamá. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Porque el miedo te impide hasta invocar su nombre, te impide orar, te impide proclamar, te impide decir gloria a Dios. No, porque Dios no es sordo. Por el diablo puede ser que esté un poquito sordo y tengan que hacerles recordar que Jesús es el Señor. Amén. Marcos capítulo 10, capítulo 4 del 10 al 19 dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. 13. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la parábola, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, o sea, no se fundamentan, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sabe cuál es la maquinación que vemos aquí? Amados, una de las más perversas es el afán. El afán toca la puerta y no le importa el color, el tamaño, la raza, la posición económica, el intelectual. No le importa. El afán le va a tocar la puerta a todos con la intención de ahogar la palabra. Y esa es una maquinación de la cual tenemos que nosotros tener mucho cuidado. Porque aún los ministros nos afanamos mucho en la obra del Señor y descuidamos al Señor de la obra. Tenemos que ser diligentes en atender las ovejas del Señor, pero no podemos descuidar a Dios. Pero los afanes del mundo son, lo que dice Jesús, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras entran y ahogan la palabra y se hacen ¿qué? Infructuosa. Fíjese, no es que no tienen la palabra, la tienen, pero los afanes la ahogan. Han cambiado oro por espejito. Han dejado de crecer espiritualmente por estar afanados en los deleites o en los afanes por lograr estatus, por lograr posiciones que usted diría no tienen nada malo. Yo te diría lo mismo, no tienen nada malo si no te desenfoca. Si te desenfocas, sí tienen un problema. Te están distanciando de Dios. Dios no te va a llevar a una posición donde su gracia no te alcance. No tiene sentido tener cosas, lograr cosas, si habéis perdido el brillo de su gracia. Porque lo que los hombres llaman bondad o abundancia, sin Dios se puede convertir en desgracia. Se lo voy a repetir. Los que los hombres llaman abundancia, prosperidad, sin Dios eso se puede convertir en una desgracia.
¿Estoy yo diciendo que Dios quiere que tú seas un miserable, pobre, pata por el suelo? No. Estoy diciendo que Dios quiere que tú prosperes, pero que no te desenfoques. Porque el problema del afán es que te lleva gradualmente a quitar los ojos de las cosas prioritarias. Es más importante lo que me voy a ganar que la bendición de Dios. Es más importante un trabajo que la bendición de Dios. Es más importante un proyecto que la bendición de Dios, porque la bendición de Dios puede esperar. Eso es lo que muchos el afán le vende. Eso puede esperar. Un día, cuando yo esté viejo, cuando ya yo tenga cuarto, yo me dedico a la obra. Amado, yo he oído eso y con dolor de mi alma a veces veo gente y digo, tranquilo, vamos a dejarlo. Miren, las rodillas que se han tirado, las lágrimas que se han dado y se han tirado para que la gente le vaya bien, y después que le va bien, se olvidan de Dios. No son una ni dos. Amados, yo no estoy inventándome un mensaje, eso lo he vivido, no una ni dos. Después tú llamas al hermano y le preguntas, hermano, pero yo no te veo en la iglesia. No, es que no tengo tiempo. El tiempo no me da. No tengo forma. No hay manera. Estoy ahogado en trabajo. Digo, pero si yo hubiese sabido, no hubiese orado por ti entonces. Cuando a mí yo le pregunto, yo escribo a varios hermanos en separado, digo, fulano, tengo días que no te veo en la iglesia, ¿cómo tú estás? Ay, pastor, yo tengo tanto trabajo, mira, que no tengo tiempo ni para rascarme la cabeza. Yo digo, tranquilo, seguiremos orando, no te preocupes. Y yo digo, Señor, ¿para qué lloré por este hombre? ¿Para que tú lo bendijeras y ahora no tenga tiempo para ti? Yo nunca debí orar por él entonces. Esa sería una contradicción. El pastor ora para que Dios bendiga a los hermanos y después no ora para que Dios le quite el trabajo a los hermanos. No. Yo no te estoy diciendo que Dios no quiere que tú prosperes. Dios quiere que tú prosperes. Lo que Dios no te quiere es afanado. Lo que Dios no te quiere es dislocado. Lo que Dios no te quiere es con un desorden de prioridades. Si hay alguien, algo que ocupa el lugar de Dios, eso es idolatría y eso es abominación a Jehová. Por eso el afán, y Jesús dijo algo muy fuerte aquí, dijo, el engaño de las riquezas, no lo dije yo, discuta con el Señor. No lo dije yo, para que no digan el pastor dijo, no, yo no he dicho nada, estoy diciendo que la maquinación más sutil de este tiempo es el engaño del afán. El afán está vendiéndose a 2 por chele. La gente vive en un afán. Amados, en estos días bajando por la Duarte me tomó desde la circunvalación a la 12 de julio como 25 minutos bajar. Un desasosiego. La gente anda en un afán que tú no puedes explicarlo, pero eso es algo que no es normal. Pero no es algo que es local, eso es mundial. El afán se ha soltado por todos los lugares. ¿Y qué es lo que nos afana? ¿Tener mejor calidad de cosas? Amado, ¿para qué tener una mejor calidad de cama si no tengo calidad de sueño? Analícelo. ¿Para qué una mejor calidad de cama si no tengo calidad de sueño? ¿Para qué una mejor casa si no tengo un hogar? Confundimos casa con hogar, no es lo mismo. Casa y hogar no es lo mismo. Nos estamos dejando arrastrar por corrientes extrañas. Amados, yo no le estoy diciendo a usted que ande en harapos. Yo no le estoy diciendo a usted que vive en una choza, no. Le estoy diciendo a usted, haga todo lo posible por mejorar su calidad de vida sin descuidar lo eterno. Enfóquese en ser bueno o lo mejor que usted sea en el área que usted tiene que ser, pero no pierda el galardón de ser llamado un obrero fiel a aquel que lo llamó. Cuidémonos, porque el afán no le importa el color, ni el rango, ni la posición. El afán viene a ti, te arropa, y cuando te agarró por tu lado débil, no te suelta, hermano, tan fácil. Y lo digo por experiencias vividas. Amado, cuidémonos de no ahogar las agendas nosotros mismos. Hay quienes son sus propios jefes. Ellos planifican contra el diseño de Dios. No es ellos, es el afán que está en ellos. Si yo soy mi jefe y yo soy el dueño de mi empresa, yo no voy a planificar un horario que choque con mi culto, que choque con mi discipulado, porque estoy en contra del propósito yo mismo entonces.
Pero no, lo justificamos en base al trabajo, pero el trabajo lo manejo yo. Yo soy el que hago el trabajo. Sin mí el trabajo no se hace. Yo estoy primero que el trabajo. Mi vida vale más que el trabajo. ¿O acaso no lo dijo Jesús Mateo 6? ¿Acaso no vale el cuerpo más que el alimento? ¿Y la vida más que la vestimenta? Claro, pero cuando hay un desorden, algunos creemos que los pastores decimos esto porque estamos en una condición equivocada. Hermano, miren, yo no estoy diciéndole esto a usted porque yo estoy deseándole a usted lo contrario. No, hermano, es al revés. Yo quisiera que usted no viera, mire, en el Mercedes-Benz 2060, pero que esté enfocado en Dios. Que usted no pierda el enfoque. Tiene un calendario en la mano, se te dio hoy. No pierda el enfoque. Jesús, inclina tu rostro, oramos. Padre amado, gracias, tu favor y tu misericordia con nosotros. Señor, ayúdanos, Señor, a vencer estos obstáculos. Cada uno de nosotros puede, Señor, ser lo suficientemente maduro para revisar y decir: muchas veces he sido muy prejuiciado, muchas veces he estado también lleno de temores, otras veces también he sido endurecido. Señor, en otras ocasiones he sido rebelde, en otras ocasiones he tenido miedo. Señor, todas estas cosas me han tocado a mí. Pero yo te ruego en el nombre de Jesús que me ayudes este año. Padre, que pueda caminar en tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Por eso enviaste al Espíritu Santo, para que me ayude. El ayudador está conmigo. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame a hacer la voluntad del Señor. Ayúdame este año a caminar en el conocimiento de su diseño para mi vida, para mi casa, para mi congregación, para mi ciudad, para mi nación. Ayúdame a andar ordenadamente. Que nada me desenfoque, Señor. Como dice el autor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, levantamos nuestra mirada, Señor, hacia el blanco del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No nos conformamos como estamos o como estuvimos. Queremos proseguir hacia adelante, olvidando lo que queda atrás, Señor. Que este año sea, Señor, el año de la buena voluntad de Dios. El año de entender misterios. El año de crecer, madurar, dar frutos. El año de llevar tu gloria, Señor, donde quiera que vayamos. Seamos dispensadores de tu gloria, Señor, para la gloria de tu nombre. Bendigo a mis hermanos todos presentes. Señor, que tu palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que el impacto de tu palabra sea como un taladro, Señor, que penetra los corazones y dé fruto para la gloria de tu santo nombre. Los que están en los medios también, Señor, sean muy edificados y muy consolados. Y también, Señor, llamados, Señor, a vencer todo obstáculo para tu gloria y para tu honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dele aplauso al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.